Saludo nuevamente a todas y todos en este 48º testimonio a título personal sobre la pandemia del coronavirus. La evolución de la pandemia continúa y todos los días hay tiempos y movimientos que se desarrollan de acuerdo a cómo evoluciona la enfermedad. Por ejemplo, este 17 de abril, lamentablemente se acumularon más de 3 millones de personas que fallecieron por esta terrible enfermedad. El continente europeo ha contribuido con más de 1.019.000 muertos, es decir, casi el 34%. Le siguen Latinoamérica y el Caribe con el 29%, que representan alrededor de 857.100 muertos. Y es ahí en ese sector geográfico donde está nuestro país, con corte al día 17, 212.228 muertos. Luego le sigue Norteamérica. Estados Unidos y Canadá representan casi el 20%, con más de 589.700 muertos. Asia, donde surgió la enfermedad, representa casi el 10%, con más de 293.800. Y para completar el 7% restante, están el Medio Oriente, África y Oceanía. Pero lo que llama la atención en este tema de mortalidad es el comportamiento en el tiempo y la velocidad en que sucedieron en este último millón de muertos. Esto se dio tan solo en 3 meses. Solo 92 días a partir de los 2 millones de muertos en el mundo que se habían contabilizado apenas el 15 de enero pasado. Y en medio de este escenario y con la evolución de la enfermedad, se da la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón de vacunar a los maestros, al magisterio, en la pandemia del COVID? Es muy importante reiterar que estos testimonios son descriptivos, científicos y que tratan de comunicar información objetiva muy lejos de las interpretaciones de filias y de fobias. Y es en este sentido que en marzo del 2021, al cumplirse un año de la crisis de la COVID-19, la UNESCO y el Equipo Internacional Especial sobre Docentes para la Educación 2030 realizó una encuesta en diferentes países para saber cuál era la prioridad que se le otorgaba a los docentes en los planes nacionales de vacunación. Se basaron en 150 países y la investigación reveló que solo 17 países de diferentes regiones han incluido a los docentes en el primer grupo de personas que deben vacunarse. Así países como Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Camboya, Vietnam, Gambia, Ruanda, Uganda y la India son los que le dan la prioridad a los docentes durante la primera fase de vacunación. También se observó que otros 19 países también los han incluido, pero en el segundo grupo prioritario, después siempre de los profesionales sanitarios y de las poblaciones más vulnerables como los adultos mayores. Ese es el caso de ciertos países de Europa, como Alemania, como España, Malta. También esto sucede en Sudáfrica y es por supuesto el caso de nuestro país, de México. Otros 20 países también incluyen a los docentes como grupo prioritario a vacunar, pero en la tercera fase o inclusive posteriormente. Y ese es el caso de algunos países de América Latina como Brasil, Ecuador, Guatemala, Venezuela y otros países también de ingresos más altos como Irlanda, Italia y Ucrania. Resalta en Latinoamérica particularmente el caso de Chile, que ha incluido a los docentes en la tercera fase, pero sin embargo, al tener uno de los porcentajes de vacunación más altos del mundo, le ha permitido vacunar ya a más de la mitad de sus 513.000 docentes y del personal del magisterio a tiempo para el inicio del año escolar. En este recuento también llama la atención que 54 países no le dan prioridad a los docentes en sus planes de despliegue de la vacunación, o quizá estos planes se encuentran todavía en esta fase de desarrollo. Esto es importante porque representa 1 de cada 4 docentes en el mundo y esto sucede en el África, como ejemplo, en Angola, en Burkina Faso, en Madagascar, en Mali, en Nigeria, en Sierra Leona y Chad, entre otros. Pero también hay países, por ejemplo, en el Asia Oriental, como Japón, Myanmar, Filipinas, y también los hay en Europa, con Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, Noruega y Suecia, que no los han incluido. Ante esta situación, el 14 de diciembre del 2020, la UNESCO y la Internacional de la Educación exhortaron a los países a incluir a los docentes como grupo prioritario en los planes nacionales de despliegue de la vacunación contra la COVID-19,
siempre con la intención de proteger a los docentes y a los alumnos, sobre todo para garantizar no solo la continuidad del aprendizaje, sino también el regreso a la enseñanza presencial de manera segura. Para terminar, la UNICEF pide que se dé prioridad a los maestros en la vacunación, pero señala enfáticamente que se dé después de que se haya vacunado al personal de salud de primera línea y a las poblaciones de alto riesgo. Así que las recomendaciones son claras para el mundo. En México, afortunadamente, existe ya este plan de vacunar al magisterio y hay un gran avance también en la vacunación del personal de salud y de los adultos mayores. Pero es importante cerrar círculos y terminar de vacunar a todo el personal de salud en nuestro país, sin distingo de su rol, ya sea público o privado. Vamos en el camino correcto y sin duda ha sido y es un gran esfuerzo. Cerremos el círculo y sigamos conforme a lo planeado. No olvidemos que cualquier ser humano vacunado representa un paciente menos que tenga complicaciones de la enfermedad y por tanto que requiera servicios hospitalarios. Por todo lo anterior, si eres personal de salud, cuídate mucho por lo que significas, por lo que vales y por lo que todavía significarás en la pandemia. Muchas gracias.